te tomas un estimulante sobre la radiación, olvídate, o sea, ya la radiación te deshidrata y el estimulante te va a deshidratar más, entonces vas a terminar Peor. probablemente peor de lo que estabas, ¿no es cierto? Y claro, ya con radiaciones altísimas hay que tener full cuidado porque es posible el tema de la muerte, es posible que Claro. sufras un colapso de tus órganos por deshidratación y simplemente colapses desde la conciencia y luego ya el cuerpo, ¿no? Entonces, Buenos días, buenas tardes, buenas noches por donde nos estén escuchando. Bienvenidos al primer episodio de este espacio. Este es un podcast que hemos creado para difundir la mayor cantidad de información que podamos acerca del despertar de la conciencia o el despertar espiritual. Este espacio lo hemos llamado Despertando Ando, porque todos vamos en este camino del despertar. Para los despiertos que nos estén escuchando, aquí estamos, no están locos, somos una comunidad bastante grande. Hay bastantes personas que les cuesta bastante este tema, hay bastantes personas que no hablan de este tema, entonces aquí estamos para defender, aquí estamos armando nuestra revolución. Les comento que el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de irradiación aguda. Nuestra invitada es la doctora L. Sandoval. Ella es psicóloga clínica integral con una maestría en educación y un PhD en psicología clínica. Está especializada en psicología hospitalaria, 23 años. Ella trabaja con familias y con parejas en el tema de la educación con adaptaciones curriculares. Es una experta en el tema del homeschooling también. Si es que ustedes quieren sacar a sus hijos del sistema escolar tradicional, pues aquí tenemos una experta en el tema. En su rama de especialización es en psicología transpersonal, que dentro de la psicología contempla la parte espiritual de la persona. Este es un tema hermoso, hermosísimo. Bienvenida, mi queridísima Eble. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir esta información valiosa. Bienvenida a este espacio y pues adelante, expláyate, por favor. muchísimas gracias, Steffi. Muy buenos días, tardes, noches en la hora que me escuches en este podcast. Em, bueno, cada vez con la idea de crecer más en esta comunidad de personas que vamos un poquito más allá de lo que de pronto se dice oficialmente y se piensa oficialmente. Y con este tema de la radiación, ¿no? Del síndrome de irradiación aguda, creo que es un buen inicio para entender a partir de nuestra salud y de todos los acontecimientos que hemos vivido desde el 2020, realmente qué es lo que está pasando con nuestra salud, porque muchos de nosotros experimentamos como unas gripes constantes todo el tiempo, aquellos que nos pusimos lo del brazo o aquellos que no se pusieron los del brazo, lo sienten también, ¿sí? Y muchas veces se confunde este síndrome que es realmente la interferencia, ¿sí? De la radiación en el proceso de división celular. Sí, entonces lo que pasa es que las células se dividen todo el tiempo para producir nuevas células y van muriendo las que ya están viejitas. Pero en este proceso, cuando hay niveles de radiación ionizante, ¿no es cierto?, mayores a 0.05 SB, ya se puede notar en la salud de una persona síntomas, ¿no? Síntomas de esta radiación. Em, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de esta radiación? Pues lo emiten siempre ha sido más una energía que la emiten fuentes no naturales, o sea, fuentes humanas, ¿no? Nosotros, el ser humano empieza a crear a partir de la industrialización y de ahí para adelante toda una serie de máquinas que de alguna forma
sí, máquinas que de alguna forma nos atan al sistema que ahorita está cayendo, ¿sí? Nos atan al sistema y además nos enferman como nos atan al sistema como para que nosotros dependamos de ellas, pero y al mismo tiempo se convierten en armas, ¿no es cierto?, para destruir nuestra salud, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante, creo que trascendental hablar de este tema, no tanto para volver a la época de las cavernas, ni mucho menos como de pronto muchas personas están pensando, pero sí para tener ciertos cuidados y hoy día les voy a dar unos pocos tips que les va a ayudar a sortear esta arma que se está utilizando un poco para someter a la población humana y lograr ciertas cosas de intereses como ya mayores, de intereses que van más allá inclusive de nuestro entendimiento. Lo importante en todo esto es tratar de entender qué está pasando, eh, sobre todo porque cada vez que logramos entender alguna de las herramientas que ellos utilizan para querer dominarnos, nosotros despertamos y nos empezamos a autosanar y eso hace que nuestros sistemas empiecen también a entrar en ese mismo camino a partir de nuestra propia vivencia, ¿no? Entonces, como que nos volvemos entes de sanación para otros una vez que nos ocupamos de lo que realmente está pasando y tenemos la información adecuada para saber cómo proceder, ¿no? Claro, claro, justamente, Miele, como tú lo has mencionado, es un tema que no puede pasar desapercibido a hablar porque es un tema real que estamos viviendo todas las personas. Justamente yo te había conversado hace un par de días que he sufrido todo este tiempo en mi proceso de despertar nuevamente. He tomado nuevamente la decisión radical de ya de dejar de consumir carnes en general. Entonces, a partir de ese momento empezaron los ataques. De pronto se puede decirme, bueno, muchas entidades, como tú lo quieras llamar, los arcontes, el sistema en general, me quiere atacar por donde sea. Entonces, uno de estos ataques fue justamente este ataque del magnetismo negativo, porque no puedo dormir, en las noches no he podido dormir, seguí tu consejo de poder apagar el wifi del mejor, pero siento una intranquilidad, una ansiedad terrible al momento de ya acostarme. No sé cómo puedo contrarrestar esto. Pero para esto me gustaría hablar en primera instancia. em, bueno, ya nos dijiste qué es este síndrome, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, ¿de dónde viene? A ver, pienso que es importante saber qué armas utilizan. Sin embargo, como algún ratito escuchaba a Robert Martínez, que es uno de los referentes, digamos, en todo lo que es conciencia español y también a nivel mundial, él decía que realmente no importa mucho de dónde venga, ¿sí? Que él sabe, ¿no es cierto?, que que las corporaciones están todas atadas a la gran corporación BlackRock, ¿no es cierto? Que, como decir, es el pulpo, es la cabeza del pulpo y Ya. exacto, y el resto cae, ¿no? Entonces pienso que detrás de BlackRock hay familias eh, incógnitas que siempre se han mantenido en el poder y que han gestionado un poco hacia dónde va la humanidad, ¿no? A su gusto y entonces esto parece que por el tipo de energía que está entrando a la Tierra, esto parece que ya no podría pasar más, ¿sí? Entonces es por eso que nos encontramos en este momento siendo atacados porque de alguna forma
Gaia en su ascensión no permite vibraciones como las que ellos pretenden seguir, digamos, activando en nosotros, ¿no? A través de todos sus múltiples tentáculos. Entonces, uno de esos tentáculos es la salud. Dentro de la salud tenemos la comida. Dentro de la comida tenemos todos los agroquímicos que ellos durante décadas han insertado y las modificaciones genéticas de todo lo que son frutas, verduras y demás. Y así, y luego tenemos otras áreas, ¿no? Todo lo que son los chain trails, tenemos ahora eh, el tema de cómo utilizan esta tecnología, inclusive los celulares. En alguna entrevista escuchaba también que que a otro gran exponente de los temas de conciencia, que es Arlequín, le escuchaba que no, que realmente el tema de la radiación y todos los aparatos que existen a partir de que son posibles conductores de esa radioactividad, eh, están todo el tiempo ellos sacando nuevas tecnologías para cada vez es como la zanahoria para el burrito, ¿no es cierto? Entonces, un poco nos ponen de esa forma y nosotros nos vemos atrapados por las luces, por la tecnología, ¿no? Y respondemos, ¿no? A estas luces de neón, por ejemplo, que estaban colocando en las ciudades por todos lados, igual hace que tu pineal no funcione de una forma adecuada y que tú llegues a tomar decisiones erradas que pueden posibilitar tu muerte. O sea, básicamente, y yo conozco varias historias, inclusive aquí en el país, de un tema que también, pues no sé, creo que sería muy extenso en este podcast, pero el tema de la neuromodulación que está sucediendo como parte de toda esta tecnología montada para poder acceder a nuestro ADN y a nuestro cerebro, ¿no es cierto?, a nuestra voluntad, y de alguna forma desde ahí inducir decisiones que nosotros podemos tomar en el tiempo. Eh, Además que dentro de las cacunas están eh, neuromoduladores, ¿no es cierto? El dióxido de grafeno, que lo que hace es como un puente que pega, ¿sí? Es como hace que el organismo del ser humano se convierta en un recipiente que recibe información, ¿sabes? Entonces es como que eh, ya pasas a ser poco a poco, ¿no? Un zombie, un zombie. Sí, se van tomando tus células cerebrales y finalmente el grafeno hace unos ensambles que yo lo he visto en muchos amigos míos ya, familiares míos, amigos míos, que pensaban de una manera y después de las 3 dosis cambiaron totalmente sus hábitos de alimentación, sus hábitos inclusive de trabajo, sus hábitos económicos, ¿no? Tienden a endeudarse más también, tienden a hacer cosas dentro de su entorno que al mismo tiempo les hackean a ellos mismos, ¿no? O sea, les ponen como en una posición de desventaja frente al sistema y el sistema mismo se los come a través de las deudas o a Claro, través de ciertas malas decisiones que van tomando las personas a partir de lo que pasó en 2020. Ajá. claro. Y de la neuromodulación, ¿no? Que eso es lo que en realidad está pasando y es un poquito triste porque muchos de los psicólogos, la gran mayoría de mis colegas no están ni siquiera tomando en cuenta que existe esta posibilidad y que parte del tratamiento que ellos dan, pues no sé qué tan efectivo sea si no se tiene en cuenta que hay que Claro. limpiar, ¿no? Antes de poder intentar una mejoría en el campo mental o en el campo físico, ¿no? Y sí, hay muchas formas de limpiar esto
y también de limpiarnos de esa radiación, ¿no? Es posible. Y también hay muchos síntomas de esto que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, uno de los síntomas cuando tú te aplicas o que cuando se te aplica una radiación bajísima es náuseas, mareo, ¿sí? A veces se te aplica, ya cuando van subiendo los niveles de radiación, ya tienes otro tipo de sintomatología, entonces te aumentan, ¿no? Puede derivar en un vómito, puede derivar en una diarrea, una descomposición estomacal que puede durar fácilmente 2 semanas o más, ¿sí? A veces. Discúlpame que te Ujú. interrumpa un poco en eso. Por ejemplo, yo tengo un familiar que justamente em, últimamente está teniendo problemas estomacales por todo. O sea, come cualquier cosa y siempre dice, no, me siento mal y me siento súper mal. Y tiene un malestar general en todo su cuerpo y no se sana con pastillas, ni porque va al doctor, ni porque le hacen estos exámenes, por nada y tiene como muy sensible esta parte de su estómago, entonces no puede comer nada, o sea, es un problema terrible. Y claro, vive con Ujú. este trauma de que no, es que si ya me como esto me va a hacer daño, entonces ya no puede disfrutar y terrible. Sí, eso puede ser tranquilamente por unos niveles de radiación altos, ¿sí? Generalmente cuando eso sucede, ya cuando utilizas ya más altos niveles de radiación, por ejemplo, Marie Curie, la mujer que investigó la química, que investigó el radio y me parece que el plutonio, bueno, varios elementos radioactivos, ella muere de radiación porque la radiación en altísimos niveles te mata, pues, o sea, no Claro, hace que tú generes nuevas células con rapidez, entonces el cuerpo colapsa, ¿sí? claro. Em, y claro, eso es totalmente previsible, sí, es totalmente previsible. Y cuando sucede, por ejemplo, una de las cosas que yo les recomiendo a mis pacientes es que tomen altísimas cantidades de agua, porque es una deshidratación súper fuerte, sí, es como que si te quemaran por dentro, más o menos esa es ¿no? No, Pero muy ligerito, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, sutil. em, es muy Sutil, como sutil, todos los sutil, hechizos del sistema. exactamente. Entonces, por ejemplo, hay eczema, se producen, muchas personas tienen como unos puntos blancos, ¿sabes? Como un blanqueamiento de la piel, son erupciones que de alguna forma excretan el fuego, porque claro, la radiación es una forma de fuego, es un plasma. ¿Sí? Entonces ese plasma hace que todo tu cuerpo se deshidrate cuando lo recibes, aunque no lo veas, ¿sí? Claro. Eh, y esa deshidratación tienes que atenderla a todo nivel. Entonces, si por ejemplo tú te hidratas muchísimo con limonadas, con naranjadas, ¿cómo se llama? El plátano es súper bueno o sea, hay ciertos alimentos que contribuyen a la regeneración celular. Por ejemplo, el Oh, brócoli, wow. ¿no? Por ejemplo, el plátano. Sí, si tú recibes radiación inmediatamente, cómete el plátano aplastado, el clásico plátano aplastado con limón, por ejemplo, ¿sí? Y eso Ya. va a hacer que tu flora intestinal poco a poco se vaya como recuperando. Sin embargo, es súper importante tener en cuenta que tiene un lapso en el cual de alguna forma el cuerpo se recupera si tú le das lo que necesita para que esa deshidratación producida por la radiación ceda y el cuerpo nuevamente se hidrate. Entonces, eh, haz de cuenta que fuéramos como que nos meten al horno, ¿sabes? Que fuéramos como un Oh, pan, claro, que nos meten al horno, ¿sabes? Sin darnos ni cuenta y que claro. nosotros necesitamos agua, ¿no es cierto? Entonces, agua en todos los niveles. Si tú, por ejemplo, duermes, cuando tú duermes, tu cuerpo recupera una cantidad, un porcentaje altísimo de agua. Entonces, cuando tú duermes,
prácticamente te recuperas del síndrome Claro, de irradiación aguda. Entonces la gente dice, ay, que estaré mal, no sé qué, se toman analgésicos que le deshidratan, sí, terrible. antibióticos que le matan toda la flora a todo nivel. Em, Eh, Discúlpame que te haga una pregunta en este tema justamente. Em, Acerca del tema de la hidratación, ¿tú recomiendas, por ejemplo, los sueros orales que no sé, puedes comprar en la farmacia? No sé, no voy a decir nombres, pero bueno, Ujú, los sueros orales. ujú. ¿Tú podrías recomendar esto o qué piensas al respecto de eso en general? O también como de pronto he escuchado que muchas personas cuando están pasando por un proceso de deshidratación recurren mucho a las bebidas energéticas, Ujú. esos venenos, según mi opinión. Exacto, lo más natural que se pueda. Es decir, si tú puedes hacerte un suero oral en casa, qué mejor si es que eso es lo que te provoca, ¿no? Evitar comprar bebidas azucaradas, bebidas con taurina, ¿sí? Que son estos estimulantes. Los estimulantes igualmente deshidratan. Entonces, si es que tú te tomas un estimulante sobre la radiación, olvídate, o sea, ya la radiación te deshidrata y el estimulante te va a deshidratar más, entonces vas a terminar Peor. probablemente peor de lo que estabas, ¿no es cierto? Y claro, ya con radiaciones altísimas hay que tener full cuidado porque es posible el tema de la muerte, es posible que Claro, sufras un colapso de tus órganos por deshidratación y simplemente colapses desde la conciencia y luego ya el cuerpo, ¿no? Entonces, es por eso que han habido también tantas muertes, ¿sí? desde la pandemia, todas las muertes, Desde bueno, las la mayoría. cacunas, en realidad, desde las cacunas. Pero sí, Claro, sí. pero también de pronto sí se podría decir que las muertes de la pandemia también, ¿no? Yo creo que cuando ellos empezaron a aplicar radiación en la pandemia, sí aplicaron radiación, sí, aplicaron la radiación de las antenas 5G, justamente como para justificar, ¿no es cierto? Lo Claro, otro todo que el era. bicho y todo el show. Entonces, pienso yo que es un arma que la han utilizado desde ya hace mucho tiempo, o sea, que empezó con la radio, ¿no es cierto? En la época de mis abuelos. Claro, ellos tuvieron que hacer su adaptación y yo soy genéticamente ya adaptada, por eso ya ni a ti ni a mí la radio nos hace nada, no nos deshidrata. Claro. Terrible, terrible que justamente con la radio, como tú lo comentas, pero no estoy muy familiarizada con el tema. Puedes explicarnos un poco qué sucedió con la implementación de la radio y todo. Ya, cuando empezó a existir la radio y empezaron a hacer las transmisiones de radio, las personas no estaban, digamos, adaptadas a los rayos X, que es la radiación que uno recibe, ¿no es cierto? O a la onda de radio en este caso, ¿no es cierto? Que esa es la radiación que uno está recibiendo del radio, ¿no es cierto? Que en esa época uno sintonizaba la emisora, el radio, ¿no? Claro. Gente empezó a tener lo que se llamaba la gripe española, ¿sí? Y Oh, empezó, o le pusieron así, pero en realidad no era ninguna gripe, no era ningún virus, ¿no es cierto? No era nada, sino era la radiación de las ondas electromagnéticas emitidas por la radio. Entonces, fue un tiempo en que los investigadores que ahora miran cómo han ido avanzando todo este plan de sometimiento a la humanidad, claro, cada vez tecnifican, ¿no? Cada vez afinan más sus armas para que esto pueda ser lo menos visible, pero lo más efectivo, ¿no? imperceptible, ¿no? Imperceptible lo podríamos llamar para, Tal cual. para la mayoría de población, como que no te das cuenta, no puedes saber de esas cosas, ni siquiera imaginándote, podrías darte cuenta que te están atacando, que te están matando. Y realmente se puede decir que, porque no es un ataque
directo, por así llamarlo, ¿no? Es muy sutil por los dispositivos, por el aire, obviamente no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y por eso se desarrollan estas enfermedades en nuestro cuerpo y como tú lo comentas, es bastante importante este tema, saberlo y poder identificarlo porque incluso puedes morirte con este tema y tú piensas que fue porque te enfermaste y vas al médico y te mandan bastantes analgésicos, antibióticos y ya, y no se puede hacer nada Ujú. ante una muerte que se pudo haber evitado si es que tú hubieses sabido que esto era lo que tú te enfrentabas. Y, y qué es lo que podríamos hacer al respecto, por ejemplo, en este tema. Ya, sí, o sea, el rato que tú ya tomas conciencia de que ese es el síndrome de irradiación aguda y que estás deshidratándote, entonces es posible que tú, por ejemplo, dejes de ingerir las harinas, el azúcar, Ok. las harinas refinadas, sobre todo. Cuando tú estás en un proceso de deshidratación, te deshidrata más. El azúcar igual, porque te eleva el metabolismo, tu metabolismo se eleva con el azúcar, entonces, claro, sudas más, estás más activo, sudas más, te deshidratas más y por ende te enfermas más. Entonces, sí hay que saber escoger los alimentos, sobre todo los primeros días hasta salir, sobre todo a mí la última vez que yo fui radiada, ¿no? Aquí en mi casa con el aparatito del internet, me dolían las articulaciones, todo el cuerpo, fuertemente, fuertemente, y me fue pasando con mucho descanso y con mucho sueño. El de sueño es súper importante porque nuevamente te hidrata, cuando tú descansas te hidratas. Y también es súper importante lo que tú ingieras, que tenga mucha agua. Entonces, por ejemplo, si puedes comer melón, si puedes comer sandía, si puedes comer todo lo que haga que tus células se regeneren rápidamente, ¿no? Y eso hace que realmente no te metas en otras situaciones más complejas Más compleja, claro. pensando que estás haciendo bien. Ujú. Claro, es que ponte, lo que pasa es que mucha gente tiene, no sé cómo denominarlo de pronto como este programa en su cabeza, ¿no? Entonces, de pronto tú empiezas a desarrollar cierta sintomatología de lo que sea y rápido corres a la farmacia a comprarte cualquier cosa que te contrarreste el dolor, que te pase el dolor, que te pase el sufrimiento, o corres al doctor y mire, doctor, me pasó esto, y el doctor, claro, dale a mandarte bastantes analgésicos y antibiótico, pero esa no es la solución porque hay que ir a la raíz del problema para que puedas tener una recuperación total, por así decirlo, porque en general la medicina lo único que hace es darte em, algo para que tú sigas con tu enfermedad, pero tranquilo, para que la sepas sobrellevar, pero no te sanas, no te sanas, o sea, sigues enfermo, sigues recurriendo a la farmacia, sigues recurriendo al mismo médico y lo único que hace es prolongar tu sufrimiento o tu enfermedad o como lo quieras llamar. Entonces, ¿qué le podrías recomendar, por ejemplo, a esta gente que tiene como que esta cuestión de que ya de pronto empieza a desarrollar algún síntoma de algo y corre a hacer este tipo de cosas en lugar de centrarse primero en su persona, en hacer un análisis de por qué le estaría sucediendo esto y qué podría hacerlo de la mejor manera natural para que no tengas un efecto adverso? Porque se sabe que la mayoría de medicamentos químicos en general, claro que sí, te pueden de pronto quitar el dolor, pero tienden a ser adictivos. Entonces, de pronto la siguiente vez que tú vuelves a tener el dolor, necesitas igual o una dosis igual o mayor. ¿Qué le podrías decir, por ejemplo, a esas personas que siempre recurren como a los químicos o como a los medicamentos en lugar de atacar primero la raíz del problema en general?
Sí, que un poco es importante que reflexionemos sobre lo que comemos, o sea, porque a la final somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos a todo nivel, o sea, a nivel físico, a nivel de emociones, a nivel de pensamientos. Entonces es súper importante que estemos al tanto de que hay ciertas comidas que nos induce el sistema con todo su aparato de marketing, ¿no? Que para lo general todas están en sobres de plástico, ¿no? Entonces todos estos productos que vienen industriales, industrializados, que vienen con en bolsitas, ¿no es cierto?, de plástico y que son tan atractivas porque justamente ellos estudian muchísimo para poder vendernos y enfermarnos mientras nos venden. Entonces, hay que también tener cuidado porque existen estudios ya publicados donde se han encontrado partículas de nanotecnología, ¿no es cierto? Partículas de grafeno Claro, dentro de estas bolsitas, ¿no es cierto? Ejemplo bueno, no voy a decir la marca, pero son unos como estos que son hechos de maíz, ¿no? Son unos claro, como papas fritas, pero que son de maíz, ¿sabes? Que son crocantitas. Esas, la transnacional de una de las más grandes que creo que todo el mundo consume en las fiestas. Ellos, hay una denuncia de que es posible que hayan insertado nanotecnología dentro de los alimentos, ya de este tipo de alimentos industrializados, ¿no? Entonces, sí vale la pena tener mucho cuidado con eso y en ese caso, si uno los consume, ser súper consciente de que tiene que limpiar eso, porque de todas formas, todos los metales pesados se pueden limpiar, ¿sí? Con varias sustancias, ¿no? Por ejemplo, la zeolita es una de las formas de que las personas están utilizando para limpiarse. El dióxido de cloro es otra de las formas que no es cloro, es dióxido de cloro, o sea, tiene dos moléculas de oxígeno y una de cloro, ¿sí? Em, entonces, la gente confunde, pero en realidad todo lo que es natural es perfecto porque nosotros no necesitamos nada más, ¿sí? Y todo lo que es alimentación tiene que venir, ojalá, poco procesado, ¿sí? Y de fuentes confiables. Si, por ejemplo, tú vives en un lugar donde alrededor hay gente cosechando, hay gente sembrando, ¿no es cierto? Pregunta si les echan químicos, si no les echan químicos y cómprales a ellos. No vayas al supermercado, ¿sí? claro. Porque cuando tú vas al supermercado ya hay toda una cadena de intermediación de un montón de productos que tú no sabes de dónde vienen, ni que Claro, tengan, ni si fue insertado, porque ahorita ya estamos en la era de la nanotecnología. O sea, ahorita ya es súper posible que tengamos alimentos contaminados y es más, medicamentos contaminados, es decir, claro, antibióticos, analgésicos, toda la gama de medicación psiquiátrica, toda la gama se intuye y en muchos casos se asevera que están contaminados ya con dióxido de grafeno, ¿no? Entonces, tener cuidado de saber si, por ejemplo, te fuiste donde un dentista, que no era un dentista biológico, que no contempla la salud natural, que no le importa si te mete una amalgama de lo que sea, de algún metal pesado, de mercurio, ya. Entonces, saber que yo tengo que desintoxicarme después de haber recibido la anestesia, ¿sí? Y que yo de pronto me voy a sentir mal porque estoy intoxicada con sustancias que no hacen que mis claro, células reaccionen bien. Y sobre eso la radiación, y sobre eso los cielos plagados de aluminio, etcétera, etcétera, un montón de partículas radiactivas también. Y sobre eso todo el sistema médico, ¿no? Con todas las medicaciones y dándote cosas que realmente están
en muchos de los casos adulterados. Yo, por ejemplo, antes utilizaba lentes de contacto, ahora ya no me es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque empecé a recibir información de que el agua salina, por ejemplo, estaba contaminada con partículas de Oh, grafeno terrible. y que los lentes de contacto también venían así. Entonces, um, es importante que empecemos a pensar en eso y empecemos a generar aquello que es reemplazable de la industria, ¿sí? Si, por De la ejemplo, industria, claro. si tú, por ejemplo, utilizas, no sé, te gusta comer mucho papas fritas, ¿no? Y tú ves que todas esas papas fritas están en sobre y vienen, ¿no? Entonces, pues piensa en ponerte un pequeño negocio de papas fritas para colaborar, ¿no es cierto?, en ese sentido y que sean sanas y que no tengan residuos y claro, son las grandes compañías, son las que ponen ese tipo porque tienen esa tecnología, porque lo pueden. Los Claro. pequeños, cuando tú consumes de los artesanos, no tienen esa tecnología y no ponen ese tipo de sustancias. Entonces, de ahí que la información es valiosísima porque tú puedes hacer elecciones que aparentemente no cambian el curso de tu vida, pero sí lo hacen. Entonces, si Claro. tienes la información adecuada, tú vas guiando tu vida hacia lo mejor que puedes, hasta sentirte bien, hasta sentirte sana física y mentalmente, ¿no? Así es, así es. Estoy 100% de acuerdo contigo en ese aspecto porque hay mucha gente que no, hay mucha gente que es consciente, pero que no se quiere hacer responsable por su propia salud. Entonces, claro, utilizan el argumento de, ¿y qué puedo hacer? No puedo hacer nada porque tengo que comer, porque si no, tengo que beber, porque si no, pues tengo que consumir, porque si no, pero Mm. no es así. Creo que el tiempo de ser conscientes es ahora, porque de otra manera, más que todo pienso que tenemos que ser responsable por nuestra vida y si tenemos personas bajo nuestro cargo, también ser responsable por la vida de estas personas. Porque puede ser que tal vez hay mucha gente que piensa que su cambio no afecta el curso de la vida en general, no afecta el curso de la sociedad como tal. Pero puede ser que tu cambio tenga un impacto bastante fuerte en la vida de otras personas e incluso en tu propia vida. Entonces, sí es muy importante ser conscientes y responsables de esto y cambiar nuestros hábitos, porque sí se puede cambiar los hábitos. Eh, Obviamente, bueno, es la trampa del sistema, ¿no? Que te ataca por todos lados y pues una de ellas es justamente tenerte tan dormido en que tú no puedas percibir esto. Entonces, eso es muy importante. Em, ¿Te parece si cerramos con lo que puedes hacer para poder contrarrestar esto? Sí, claro que sí. Em, Varias cosas. Una de estas es buscar espacios que tengan un parecido a lo que se conoce como las cámaras Faraday. Ya, las cámaras Faraday son cámaras aislantes, ¿no es cierto?, que se utilizaron para diferentes experimentos en diferentes áreas del conocimiento, sobre todo en el área de la salud, para mirar cómo las ondas electromagnéticas podrían afectar el organismo del ser humano, ¿sí? O sea, Y ¿pero qué es esto? es una cámara, es una caja, literalmente, donde Ok, uno ingresa, se mete, y es una cámara hecha normalmente de cobre, ¿ya? El ok, cobre es un aislante de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Así como ok, la tierra también es un aislante natural, así como el cobre, ¿ya? ok. Si si, por ejemplo, tú te metes en una cueva, la cueva va a ser un aislante, o sea, la piedra y la tierra Genial. son aislantes de la radiación, de la radioactividad. Es por eso que muchas personas eh, eh,
De hecho, muchas civilizaciones y muchas culturas han construido ciudades debajo de la tierra justamente para protegerse de este tipo de armas, que antes, Wow, en otros tiempos, en tiempos de la Atlántida, eran armas muy usadas, ¿no? Y entonces eran tan usadas que las personas empezaron a querer protegerse en dooms debajo de la tierra. Entonces, eh, esa es una de las formas de limpiarse de la radioactividad. Entonces, si tú puedes, por ejemplo, ir a un lugar eh, donde existan estas condiciones, ¿no es cierto?, donde estés en la naturaleza, donde de pronto haya un aislamiento debajo de la tierra o en una cueva, ¿sí? Eh, es genial, es genial. Y si haces grounding, ¿sabes? Te sacas las medias y pones los pies sobre la tierra, excelente también. O sea, todo contacto que tú puedas tener en la barroterapia, por ejemplo, también ayuda wow. muchísimo a quitar la radioactividad. La psilocibina. Hemos tenido muy buenos resultados con la psilocibina, que es el ingrediente activo de los hongos mágicos, en microdosis para poder sacar a las personas del síndrome de irradiación aguda. Funciona Pero muy bien. eso ¿crees que podría funcionar muy bien de pronto ya en casos como un poco graves, Sí, sí, como sí. personas que ya tienen como una enfermedad ya desarrollada por este síndrome? Entonces, esta sería un tratamiento genial, ¿no? Para eso. Para eso, sí. El dióxido de cloro muchísimo Claro, ayuda, espectacular. te llena de oxígeno el cuerpo, entonces te oxigena, te hiperoxigena, de tal forma que tus células se reproducen mucho más rápidamente y como que hace el efecto contrario, ¿no? Que la radiación no deja que te recuperes, a que no se generen esta partición celular, en cambio lo otro te ayuda a que se genere la partición celular y Claro, que, ¿no? Te sientas más vivo. Mm, espectacular. eso Mi queridísima L, para terminar lo último, ¿tú crees que en la casa podríamos hacer algo como para poder contrarrestar esto? Tal vez algún elemento que podamos tener en la casa como para poder ayudarte de cierta manera a tu cuerpo, a tu espacio. Mira, en la casa, si tú tomas baños de ducha tibia, no caliente, ni hirviendo ni fría, de ducha tibia, eso hace que todos los síntomas y la radiación, ¿no es cierto?, en general drene, ¿no es cierto?, porque estás de alguna forma sudando esa radiación, o sea, Oh, wow. eliminando, ¿sí? Entonces, Claro, em, te ayuda, es como una suerte de sudoración que deja salir esto y si tú le restableces con muchísima hidratación, aguas de hierbas, aquí tenemos la famosa horchata que es una delicia con limón, con cítricos, ¿sí? Eso ayuda claro. muchísimo a que te recuperes y tener mucha paciencia, mucho sueño, mucho descanso y entender que solito se va todo. Es decir, el organismo, dependiendo de la radiación que le haya sometido, tiene un tiempo de recuperación. Entonces, Oh, no, genial. no tienes que hacer mucho más, sino convalecer, descansar, mimarte y simplemente esperar a que y tomar cosas que te hagan bien. Ejemplo, cúrcuma con limón, por ejemplo, cúrcuma con limón y miel. La cúrcuma regenera igualmente las células y ayuda a activar la pineal. Genial. Tiene bastantísimas funciones la cúrcuma y siempre Beneficios. se ha utilizado para alzar las defensas del cuerpo. Entonces, cosas como esas, todas son naturales y son altamente efectivas. Algo que también ayuda muchísimo para los niños, por ejemplo, con síndrome de irradiación aguda, es el barro en el vientre. Tú te vas a una turista y compras un paquete de barro en polvo y Oh, wow. le mezclas con agüita
¿no? Ok. Esto se hace como una pasta, ¿no? Que tiene que ser un barro un poquito duro para que no se deshaga en la piel del niño. Entonces le haces como un emplasto sobre Ajá. la barriguita, le puedes poner encima de una telita fina para que no sea tan frío, sí, para el niñito o para la niñita, y le dejas ahí hasta que ese barro absorba toda la radiación. Esta radiación se absorbe con el barro y el niño queda completamente bien, o sea, sin ese calor que le quemó la radiación, ¿no? Claro, claro. Que le quema la Entiendo. piel, que le quema el Genial. cuerpo. Ujú. Mi querida Ele, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu conocimiento. Vamos a tomar en cuenta todas estas pautas, todos estos tips que tú nos das para poder cuidarnos, para poder sanar nuestro cuerpo referente a esta arma. Entonces, si es que están de acuerdo en que compartamos un segundo episodio con más información, con más tips de cómo poder mejorarse, cómo poder contrarrestar todo este síndrome. Lo pueden poner en los comentarios y gustosas nos podemos reunir nuevamente y compartir todo este conocimiento. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, amigos. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir. Tomen estos consejos, pónganlos en práctica en su vida y verán cómo mejora su vida. Muchas gracias, mi queridísima Ele, por compartir este espacio y nos vemos en un nuevo episodio. Bendiciones a ti, bendiciones a todos. Muchas gracias.